Bueno, entonces vamos a empezar la clase del día de hoy, 8 de mayo. Eh, Ahí les estoy mostrando en el aula virtual el tema 5. Es de, bueno, denomina términos sistémicos, ¿no? Términos sistémicos, dice. Sí, el examen le voy a enviar y ustedes van a responder y luego me van a subir el documento, ¿no? Entonces vamos a estar en eso. Bueno, vamos a continuar, ¿eh? Ahí entonces le decía en el tema 5, ahí van a tener el archivo que vamos a revisar hoy día. Hay que descargarlo. ¿Mm? Vale. El examen lo van a enviar por el aula virtual. Ahí voy a poner una entrega. Eso ya, como le digo, a la segunda hora ya van a tener todos los detalles del examen. Bueno, entonces tenemos ahí las diapositivas del PowerPoint que nos van a servir para desarrollar el tema del día de hoy, ¿no? Bueno, entonces el tema hoy día es de términos sistémicos, algunos de los cuales habíamos definido la última clase. Bueno, la semana pasada no hubo clase por el feriado, ¿no? La semana anterior ya habíamos definido algunos términos. Acá, según lo que propone el sílabus, vamos a revisar, a repasar también algunos de ellos. Y vamos a terminar con el concepto de sistema de información, ¿no? Entonces, el primer término, ya, este tema no es para el examen, ¿no? Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Entonces le estaba diciendo, ¿no? El primer término vamos a definirlo, ¿no? ¿Qué dice el feedback? ¿No? Feedback. Es una palabra de inglés, ¿no? Del inglés dice que significa retroalimentación, ¿no? Podemos utilizarla como un sinónimo de respuesta o reacción, o desde un punto de vista más técnico para referirnos a un método de control de sistemas, ¿no? De feedback. Es un término entonces frecuentemente utilizado para establecer o indicar el proceso de retroalimentación. Como estamos viendo ahí en el esquema, ¿no? Todo sistema tiene entradas, un proceso y una salida. Pero sucede que algunas de las salidas regresan nuevamente al sistema para el proceso. Eso se le denomina retroalimentación, ¿no? O feedback, ¿no? Que se da en diferentes mecanismos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros eh, graduamos el termostato de un refrigerador, por ejemplo, ¿no? Nosotros vemos que graduamos el termostato y eso hace de que cada cierto tiempo el motor del refrigerador se active o se desactive, ¿no? Con lo cual se reduce el consumo de energía, por ejemplo, ¿no?
Entonces, es un proceso de retroalimentación, ¿no? El mismo sistema va generando unas salidas y va controlando el estado, en este caso, de la temperatura del refrigerador, ¿sí? Y así hay diferentes ejemplos, ¿no?, de retroalimentación. Entonces, en los sistemas se considera entonces que la retroalimentación ocurre cuando algunas salidas del proceso vuelven nuevamente para ser procesadas, ¿no? Reciben entonces feedback. Eso también se llama sistemas de circuito cerrado, también se les llama, ¿no? Porque como vimos en la última clase, habían dos métodos de control, ¿no? Sistemas abiertos, sistemas cerrados. Cuando existe este mecanismo de retroalimentación, entonces decimos que es un sistema cerrado, ¿no? Entonces vamos a ver que hay dos tipos también de retroalimentación, ¿no? Una negativa y una positiva. La retroalimentación negativa tiene como función el control y regulación de procesos de un sistema. Como tal, se encarga de mantener el equilibrio dentro del sistema, contrarrestando o modificando las consecuencias de ciertas acciones, ¿no? De ahí que se asocia a procesos homeostáticos o de autorregulación. Por ejemplo, nos piden que desarrollemos 10 tareas en 5 horas, pero somos capaces de realizarlas en 3. A continuación, se nos exige que en la próxima oportunidad usemos las 5 horas para la realización de las 10 tareas. Entonces, de ahí ha ocurrido un proceso de retroalimentación negativa, para que el sistema regrese a su equilibrio original basado en la calidad de la ejecución de las tareas, ¿no? Es un ejemplo de retroalimentación negativa, cuando se programa para que algo, aunque no sea necesario, tenga que siempre ocurrir, ¿no? Después tenemos la retroalimentación positiva, que se encarga de amplificar o potenciar ciertos cambios o desviaciones introducidos en un sistema, para que éste pueda evolucionar o crecer hacia un nuevo estado de equilibrio diferente al anterior. O sea, favorece al crecimiento del sistema, ¿no? En el mismo caso anterior, dicen, nos piden que desarrollemos nuevamente las 10 tareas en 5 horas y somos capaces de hacerlas en 3 horas. En este caso de retroalimentación positiva, nos felicitan y nos piden que continuemos reduciendo la cantidad de tiempo que dedicamos a las tareas. Y si ahí la retroalimentación ha sido positiva, el sistema está buscando un nuevo equilibrio basado en la eficiencia, ¿sí? Entonces, tenemos la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa también, ¿no? O sea, la positiva es la que favorece a que el sistema evolucione, ¿no? Mientras que la negativa es la que obliga al sistema a quedarse estático, podríamos decir, ¿no? Como el caso del refrigerador, ¿no? O sea, digamos, en el caso del refrigerador, su termostato regula la temperatura, ¿no? El frío del refrigerador. Pero de ninguna manera ese refrigerador va a evolucionar a algo mejor, ¿no? Porque ya es un mecanismo construido, ya estático también podríamos decir, ¿no? Pero hay otros sistemas donde la retroalimentación sí los hace crecer, ¿no? ¿Sí? Bueno, el otro concepto es lo que vamos a llamar entropía, ¿no? Entropía. Dice, la entropía es el desgaste del sistema, principalmente originado por el transcurso del tiempo o por el mismo funcionamiento del sistema, ¿no? Por ejemplo, ahí en la figura vemos digamos, podríamos decir, ¿no? El mismo bloque de hielo
en dos momentos diferentes, ¿no? Todos sabemos lo que pasa pues con un bloque de hielo cuando está expuesto al medio ambiente, ¿no? Comienza a derretirse, ¿sí? Entonces, conforme pasa el tiempo, ese bloque de hielo pasa, digamos, a su estado líquido, ¿no? Entonces, el sistema, podemos decir que inicialmente se consideraba como todo el bloque de hielo. Con el transcurso del tiempo, se va a ir derritiendo hasta convertirse en agua, ¿no? Entonces, la entropía es el desgaste del sistema, principalmente originado por el transcurso del tiempo o por el mismo funcionamiento del sistema. O sea, todos los mecanismos, todos los sistemas se desgastan, ¿no? Por el tiempo. Esa es la idea de la entropía, ¿sí? O sea, digamos, entonces es el desgaste que el sistema se da eh, en el tiempo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, eh, cualquier sistema que utilicemos siempre va a tener más, digamos, un desgaste por su uso o porque el medio, digamos, lo afecta también, ¿no? Por eso que en los programas, en los software, se habla de versiones, ¿no? Versiones del software, ¿no? Entonces, porque quiere decir que llega un momento en que un sistema de información, en este caso un software, ya no responde a las nuevas necesidades que se generan en el medio ambiente, ¿no? Haciéndose necesario un nuevo sistema que con el mismo nombre recibe el tratamiento de una versión diferente, ¿sí? Es el concepto de entropía, entonces, ¿no? Bueno, pues algunas características de estos sistemas de este concepto podríamos decir que los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer, ¿no? Por el desgaste generado por su proceso sistémico. Dice, la entropía indica el grado de desorden en un sistema. La entropía es la tendencia de pasar de un estado ordenado a un estado desorganizado y finalmente al caos, ¿no? Entonces, cuando el sistema está ordenado, compacto, podríamos decir, ahí indicamos que hay poca entropía. Cuando aumenta la entropía, el sistema, como están viendo ahí, es más volátil, podríamos decir, ¿no? También en algunos casos se dice que la entropía es la medida del grado de desorden que tiene un sistema, ¿no? ¿Sí? Porque hay veces ya las empresas, por ejemplo, crecen y dicen su crecimiento es desordenado, ¿no? O sea, inicialmente era un pequeño negocio, funcionaba bien con dos, tres personas, ¿no? Pero si ese negocio crece y no se toman las medidas necesarias de una ingeniería de sistemas, entonces tenderá a crecer en forma desordenada y habrá muchos procesos que se repitan, digamos, que se obstruyan, etcétera, ¿no? Entonces hay mucha entropía, ¿no? Entonces dice, los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer por el desgaste generado por su proceso sistémico. Bueno, toda la entropía viene a ser un concepto que no solamente se aplica en la física, pero en la ingeniería de sistemas, ¿no? Ya se definió desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la física, ¿no? En la física también existe el concepto de entropía. Por ejemplo, ¿por qué digamos, el agua hierve?
¿Quién me puede responder? ¿Por qué hierve el agua? Pues imaginemos que ponemos un cubo de hielo en una olla y prendemos la cocina, ¿no? O el fuego. Todos sabemos lo que va a suceder, ¿no? El cubo de hielo Y una pasará reacción desesperada de sus, o sea, se vuelven locos sus moléculas, mejor dicho. exactamente. Internamente, los átomos, ¿no? Que forman las moléculas se desordenan, ¿no? Se desordenan a tal nivel de que comienzan digamos, a calentarse, ¿no? A calentarse el agua y siguen, digamos, desordenándose y en un caos, podríamos decir. Entonces generan más calor y entonces el agua comienza a hervir. Eso también es un proceso entrópico, ¿no? Entrópico. Entonces la entropía se puede observar inclusive eh, en los medios físicos, ¿no? ¿No? Para diferentes aspectos naturales inclusive. Bueno, después tenemos hasta este concepto de sinergia, ¿no? Pues en la sinergia intervienen todos aquellos objetos que necesitan de otros para funcionar, ¿no? Hay, por ejemplo, la imagen es bastante, digamos, nos da bastante la idea de lo que es la sinergia, ¿no? Ahí vemos a 6, ¿no? 6 personas trabajando para recoger una fruta, ¿sí? Entonces cada uno de ellos tiene una función diferente, ¿no? Digamos, los que están, digamos, pisando el suelo son los que hacen el soporte, ¿no? ¿Sí? Los que están en la parte intermedia, ¿no? Son los que permiten, digamos, alzar. Y así, ¿no? Podríamos ver que cada uno de ellos tiene una función. Y el que está sobre todos es el que tiene la función de recoger la fruta, ¿no? Cada uno de ellos tiene una función dentro del grupo, ¿no? Entonces dicen, la sinergia interviene en todos aquellos objetos que necesitan de otros para funcionar. Y eso está dentro de lo que es la propia definición de un sistema, ¿no? Un sistema es un conjunto de elementos, de componentes que trabajan en conjunto, ¿no? Trabajan en conjunto para alcanzar un objetivo común, ¿no? Entonces, cada uno de esos componentes tiene una función definida, ¿no? A ese concepto se refiere entonces la sinergia, ¿no? Dice, en fin, la sinergia es la integración de varios elementos que tienen diferentes cualidades y estos conforman el sistema o conllevan a un fin. Eso es el proceso o el concepto de sinergia. O sea que es, mediante la sinergia, podríamos decir, varios componentes se reúnen para eh, alcanzar un objetivo común. Cada uno cumple su función. Bueno, es lo que anteriormente ocurría en los relojes mecánicos. Hasta ahora, pues, ¿no? Solamente que ahora ya no hay relojes mecánicos, todos son, digamos, mecanismos electrónicos, ¿no? Pero por ahí seguramente algunos han visto los relojes que usaban anteriormente nuestros padres, en el caso de ustedes, sus abuelos. No, ellos no tenían pues un reloj digital, ¿no? Pues, tenían su reloj ahí en su bolsillo y dentro de ese reloj existía una maquinaria, ¿no? Donde había un conjunto de resortes, ¿no? Tornillos, etcétera, ¿no? Y todo eso tenía que trabajar en conjunto. Basta que una de esas piezas dentro del reloj no funcione o se deteriore para que el resultado
en este caso, de ver la hora, tenga alguna falla también, algún error, ¿no? Entonces, un ejemplo de la sinergia en un mecanismo, por ejemplo, es un reloj, ¿no? Un reloj mecánico, obviamente. ¿Sí? Aunque en los relojes electrónicos también habría sinergia a nivel de sus componentes electrónicos, ¿no? Pero, digamos, más clara es la idea de un reloj mecánico. ¿No? Los sistemas de información también tienen su sinergia, ¿no? Encontramos que un sistema de información está compuesto por varios programas, cada programa hace una determinada tarea y envía su resultado al, al programa que lo requiera para que continúe un proceso, ¿no? Entonces, bajo el concepto de sinergia, podríamos decir de que un sistema es una totalidad y sus componentes y atributos solo pueden comprenderse como funciones del sistema total, ¿no? Y esto representa una organización formada por elementos interdependientes donde la conducta y expresión de cada uno de ellos influye y es influida por todos los demás, generando una realidad que supera a la lógica lineal de causa y efecto. ¿No? Entonces podríamos considerar así también, ¿no? Entonces, un sistema es una totalidad. Bueno, este concepto lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Pero también parte del concepto de sinergia, ¿no? Dice, un sistema es una totalidad y sus componentes y atributos solo pueden comprenderse con funciones del sistema, como funciones del sistema total, ¿no? Por ejemplo, ahí en la gráfica vemos los componentes de un sistema de gestión integrado, ¿no? Tiene que haber control interno, servicios de tecnología de información, energía para los procesos, seguridad de la información, verificar la calidad del ambiente, pero en la calidad de los procesos, el medio ambiente, la inocuidad, para, digamos, los riesgos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso debe ser comprendido como una totalidad, ¿no? Acá tenemos este concepto, ¿no? Totalidades. La TGS, o sea, la Teoría General de Sistemas, establece que un sistema es una totalidad y que sus objetos o componentes y sus atributos o propiedades solo pueden comprenderse como funciones del sistema total, ¿no? O sea, cada componente no puede ser analizado en forma independiente, podríamos decir, ¿no? Sin antes comprender a todos sus componentes para poder determinar qué es lo que hace un componente dentro del sistema. Hay que comprender qué es lo que hacen los demás. ¿Eh? Entonces, dice, un sistema no es una colección aleatoria de componentes, sino una organización interdependiente en la que la conducta y expresión de cada uno influye y es influida por todos los otros. O sea, no, todos los componentes de un sistema tienen entonces una relación con los demás componentes del sistema. O sea, no podría haber un componente que no guarde relación con digamos, con los elementos que forman el sistema, ¿no? Como lo que le decía hace un instante, ¿no? El caso del reloj, el reloj mecánico, ¿no? Le decía que ahí existían resortes, tornillos, ¿no? Gradientes, etcétera, ¿no? Todos tienen una relación en base a la función que cumple. Pero de repente por ahí no va a aparecer pues un trozo de algodón, ¿no? Dentro del reloj mecánico. Un trozo de algodón, ¿no? No tendría ningún, eh,
ninguna utilidad, ¿no? Al contrario, de repente solamente sirve para que se enriede, ¿no? Entre los componentes, ¿no? Y malogre el sistema, ¿no? Entonces, todos los sistemas son un conjunto de componentes, ¿no? Pero que tienen una relación. Entonces, un sistema no es una colección aleatoria de componentes, sino una organización interdependiente en la que la conducta y expresión de cada uno influye y es influida por todos los otros. ¿Mm? Concepto de totalidad de un sistema, ¿no? Eh, establece que un sistema es una totalidad y que sus objetos o componentes y sus atributos o propiedades solo pueden comprenderse como funciones del sistema total, ¿no? En el caso de la sociedad, por ejemplo, tenemos las familias, ¿no? Y si pensamos en una familia, por ejemplo, vemos que son algo más que la simple suma de sus miembros, ¿no? Dice, existe además otra realidad, algo que les representa a todos. Por ejemplo, el sentido de pertenencia, ¿no? Cada uno de ustedes pertenece a una familia, ¿no? O cada uno de nosotros pertenecemos a una familia, ¿sí? Y si alguno de ellos desaparece, la familia seguirá existiendo, sin perder por ello su naturaleza, ¿sí? Entonces vemos, ¿no? En esta imagen una familia de antes, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene este señor? O estos esposos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? O estoy contando mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Una familia de 11 hijos. Pues es una familia antigua ya. Pero también, ¿no? Por ejemplo, que el hermano mayor, podríamos decir este señor de acá, influye sobre los hermanos menores, ¿no? Si él es deportista, entonces los hermanos menores también pueden tener esa opción. Bueno, cada uno podría tener sus propias iniciativas también, ¿no? Pero usualmente ocurre eso, ¿no? Acá también vemos un grupo de niñas, ¿no? Igual, digamos, el mayor influye en los menores, y así. Bueno, es lo que ocurre normalmente pues en una familia, ¿no? Entonces también ahí se puede aplicar el concepto de totalidad, ¿no? De un sistema, ¿no? El grado de pertenencia que cada uno de ellos tendrá dentro de la familia, ¿no? ¿Sí? Si lamentablemente uno de ellos desaparece, no desaparece la familia, ¿no? La familia se reorganizará, ¿no? En función de, digamos, de los objetivos que tenga, ¿no? Entonces, ahí también podemos ver en la sociedad el concepto de totalidad, ¿no? De totalidad, ¿no? Después ya viene este otro concepto en cuanto a lo que se llama la integridad. Integridad en los sistemas, ¿no? Bueno, la palabra integridad tiene, digamos, significados eh, distintos dependiendo del contexto, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden decir una persona es íntegra, ¿no? Cuando una persona es íntegra. Ujú. ¿Quién me da una respuesta? Cuando una persona, que siempre hace lo correcto. exactamente, ¿no? Claro, que se rige por sus valores, ¿no? Se rige por sus valores, ¿no? Por la honradez, la verdad, etcétera, ¿no? Una persona íntegra, ¿no?
Bueno, pues, en este caso estamos hablando de integridad en los sistemas, ¿no? Es otra sección de la misma palabra. En este caso, en los sistemas, dice el concepto de integridad, se refiere a que un sistema debe ser comprendido como un todo, cuyo eje lo constituyen las relaciones que se dan entre sus componentes. Dice, en este contexto, el análisis de partes no conectadas carece de sentido. O sea que dentro de un sistema no pueden existir elementos que no comparten, digamos, el mismo objetivo, ¿no? O sea, todos los elementos dentro del sistema tienen que estar integrados para alcanzar el mismo objetivo, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces también este concepto, ¿no? Datos, dice. ¿Qué son los datos? Dice, los datos son números, letras o símbolos que describen objetos, condiciones o situaciones. Son el conjunto básico de hechos referentes a una persona, cosa o transacción de interés para distintos objetivos. Son datos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al doctor, a la clínica, al hospital, al consultorio, etc. Entonces la persona que nos recibe registra todos nuestros datos, ¿no? El nombre, dirección, DNI, teléfono, inclusive nos pesan, nos miden, ¿no? Todo un conjunto de datos. Nos toman la presión, la temperatura. Entonces dice, los datos son números, letras o símbolos que describen objetos, condiciones o situaciones. Que son el conjunto básico de hechos referentes a una persona, por ejemplo, ¿no? Como le estoy diciendo. Cuando llegamos al consultorio, ¿no? Otra puede ser de una cosa o transacción de interés para distintos objetivos, ¿no? En el caso del consultorio, nos toman esos datos para hacer lo que se llama la historia clínica, ¿no? Obviamente nuestros datos personales para saber, para identificarnos, ¿no? De todos los demás pacientes que podrían haber en la misma clínica, en el mismo hospital, ¿sí? Otros datos que tendrán interés para el médico, ¿no? Con qué temperatura llegamos, qué peso tenemos, qué altura tenemos, etcétera, la presión, todos esos datos. Referentes a una persona cosa, ¿no? O cosa, ¿no? Dicen, podríamos ver que inclusive un libro tiene también sus datos, ¿no? Si el libro está en la biblioteca, tendrá un código, un título, un autor, ¿no? El tema que se refiere al libro, etcétera. O una transacción, ¿no? Por ejemplo, una venta. Una venta tendrá el nombre del producto, el precio de venta, la cantidad que se vende, el descuento, etcétera. ¿No? Entonces, son datos de interés para distintos objetivos. Son los datos, ¿no? Ahora, los datos también se dice que son elementos codificados, ¿no? Por ejemplo, una fecha. Hoy día es 8, ¿no? O digamos una fecha. ¿De cuántas maneras se puede registrar una fecha? ¿Mm? ¿De cuántas maneras podríamos registrar una fecha? Hay muchas formas, ¿no? Hay muchas formas de registrar una fecha. Por ejemplo, podría ser la forma acostumbrada, ¿no? 08, 05 del 2020, ¿no? Otro podría ponerlo así, ¿no? 05, 08, también podría ponerlo así. 20, ¿no?
Otro podría poner, digamos, viernes 5 de mayo de 2020, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué representa cada una de estas líneas? ¿Qué representaría cada una de estas líneas? ¿Qué vendría a ser? Indicaríamos que esto representa la codificación de un mismo dato, ¿no? Porque estas tres líneas representan al mismo dato, que es la fecha de hoy, dependiendo de cómo se haya decidido codificarlo, ¿no? Entonces, cada persona, dependiendo de la aplicación que le va a dar al dato, entonces va a establecer cómo lo codifica. Algunos podrían inclusive poner guiones en lugar de slash, otros podrían poner puntos, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, algunos dicen que los datos son elementos codificados de alguna situación en el mundo real, ¿no? La codificación entonces vendría a ser cómo nosotros representamos al dato y cómo lo interpretamos, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿qué pasaría? Bueno, nosotros podemos interpretar y también podemos identificar este dato. Pero ¿qué pasaría? No sé, pues en este momento eh, estamos en clase 22 personas. ¿Qué pasaría si viene el participante 23 y yo le pregunto, a ver, Juan, ¿qué cosa es esto? Si alguien nuevo que no ha estado en la clase, le hago esa pregunta, ¿qué me responderá? Puede darle diferentes interpretaciones, ¿no es cierto? 5, 8, 20. 5, 8, 20. ¿Ya? Entonces, es la forma codificada y su interpretación ya dependerá del sistema donde esté codificado, ¿no? Entonces entendemos así, ¿no? Los datos son números, letras o símbolos que describen objetos, condiciones o situaciones. Son el conjunto básico de hechos referentes a una persona, cosa o transacción de interés para distintos objetivos. Y desde el punto de vista de la computación, los datos se representan como pulsaciones o pulsos electrónicos, ¿no? A través de la combinación de circuitos denominados señal digital. Desde el punto de vista de la computación, ¿no? De las computadoras, de su registro. Entonces, las computadoras internamente, bueno, han sido construidos bajo el sistema binario, ¿no? Donde los datos, digamos, se registran en ese sistema numérico, ¿no? Sistema binario. Y eso internamente, físicamente podríamos decir, se transforman en circuitos electrónicos que registran estados como encendido y apagado, un 1 y un 0, encendido, apagado, ¿no? Pues también se le llama señal digital, ¿no? Porque internamente todo lo que nosotros observamos o vemos en la pantalla del computador está codificado de esa manera, ¿no? Como unos y ceros. Ya más adelante vamos a ver esos conceptos, ¿no? De bits, bytes y otros unidades que se conocen, ¿no? Pero si nosotros, por decir, ¿no?
abrimos un computador, pues no vamos a encontrar, digamos, unos y ceros por ningún lado, ¿no? Vamos a encontrar solamente circuitos electrónicos. Internamente esos circuitos han sido diseñados para contener millones de, digamos, de lo que se llaman transistores, donde se almacenan estados de encendido, apagado. O sea, pasa la corriente, no pasa la corriente, unos y ceros, ¿no? Lo que nosotros para, digamos, la explicación teórica, utilizamos los unos y los ceros. ¿No? Es como el caso, ¿no? De, por ejemplo, un CD, ¿no? Un CD. Nosotros compramos un CD con programas o con video, etcétera, ¿no? Si son programas, están en el CD, nos dicen el programa, dentro del CD pesa, no sé, pues, vamos a decir, ¿no? 10 megabytes. Y según lo que leemos en los libros, los megabytes pues son millones de bits. Y los bits, según lo que dicen los libros, son unos y ceros. ¿Qué pasaría si nosotros cogemos el microscopio más potente y observamos la superficie del CD? ¿Encontraríamos unos y ceros? De ninguna manera, ¿no? No habrían unos y ceros. Solamente hay una superficie, ¿no? Que por fuera se ve que brilla, pues, ¿no? En ese caso, por ejemplo, en el CD, la información está registrada como lo que se llaman fotones, o sea que son partículas o haces de luz, y que el lector de CD tiene la capacidad de detectarlos, interpretarlos y hacer su lectura de los datos que están en el CD, ¿no? Igual en un USB, ¿no? Usted tiene su USB y cuando lo compran por una determinada capacidad, ¿no? 15, 20, 50 megabytes, etcétera, ¿no? Lo mismo, ¿no? Por más que abrimos el USB y lo pongamos en un microscopio, nunca vamos a observar unos y ceros. Ahí en ese caso estaríamos viendo circuitos electrónicos que son miniaturizados, o sea, se le llama en alta escala de integración, ¿no? Entonces son circuitos electrónicos que registrarán memorias minúsculas, ¿no? Para poder guardar nuestra información en el USB, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la computación, los datos se representan como pulsaciones o pulsos eléctricos a través de la combinación de circuitos. O haces de luz que terminan siendo también pulsaciones o a través que van a los circuitos eléctricos. Bueno, acá vamos a ver lo anterior. Acá tienen un enlace en este gráfico. Voy a hacer clic ahí. Bueno, lleva una página, ¿no? Donde había cogido la definición, ¿no? La definición, ¿no? Que ustedes lo pueden, de repente más, revisar con mayor detalle, ¿no? Entonces, los datos pueden ser datos alfabéticos, datos numéricos, datos de caracteres especiales y la combinación de todos ellos inclusive. Dice, cuando estos datos se trabajan en una computadora, son convertidos en números, dígitos que a su vez son representados como pulsaciones o pulsos electrónicos, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Para representar un valor dentro de la computadora, se utiliza el sistema de numeración binario, ¿no? Dice que utiliza solo dos dígitos, el 0 y el 1. No, pero dice para representar, ¿no? Hay que ver este término, dice para representar un valor dentro de la computadora, para representar.
no dice para almacenar, ¿no? Dice para representar un valor dentro de una computadora se utiliza el sistema binario, ¿no? O sea, no dice para almacenar. Porque el almacenamiento depende de la arquitectura física de la computadora. Entonces dice, la computadora utiliza un conjunto de 8 dígitos binarios que son combinaciones de 0 y 1 para representar un carácter, sea un número o letra. Cada conjunto de 8 dígitos binarios se denomina bytes. Y cada uno de los 8 dígitos del byte se llama bit, con contracción de su nombre en inglés, binary digit, ¿no? Dice, la computadora tiene un conjunto de 8 dígitos binarios para representar un carácter. Por ejemplo, cuando a ustedes se les hace difícil encontrar el carácter arroba en un en un teclado, ¿qué es lo que hacen? Cuando quieren escribir su correo electrónico, ¿no? Y de repente se les cayó la tecla del arroba, ¿qué hacen? Combinación de teclas. Claro. ¿Cuál es la combinación? Alt 64. Al 64 o 65. 64. Al 64. Ujú. Al 64. Bueno, al 64. ¿Ya? A ver. ¿Pero qué viene a ser 64? ¿Por qué al 64? Un comando. Un comando. A ver, vamos a ver este detalle de acá, ¿ya? A ver. Hay lo que se llaman código, el código ASCII. Así se escribe, ASCII, ¿no? Que es el código por el cual están, valga la redundancia, codificados todos los caracteres. Todos los caracteres, ¿no? ¿No? Aquí ya establecen ahí las tablas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos esta tabla de aquí, donde van a aparecer todos los caracteres que conocemos y que usualmente están en el teclado. Creo que no se ve muy claro, ¿no? Vamos a coger otro. Entonces es un código definido ya para poder, como decía, codificar todos los caracteres que aparecen sobre el teclado, ¿no? Ese está mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 64, acá está, el 64 es arroba, dice, ¿no? 64 es arroba. 65 es la A mayúscula, 67 es la C. O sea, quiere decir que cada carácter internamente tiene un código, ¿no? El 32, el 1, caracteres especiales, etc. Ese se llama el código ASCII, que se conoce como el código estándar de intercambio de información. O sea, todos los computadores utilizan este código para poder representar los caracteres. Entonces, el código es 64 en el caso de arroba, ¿no? Pero internamente el computador no registra 64, sino, como dice en la definición, registra 8 bits. O sea, vamos a considerarlo, a ver, así. Un ejercicio de esto voy a hacer. 8 bits entonces sería así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así, ¿no? Serían 8 bits, entonces serían como decir 8 celdas. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donde cada una se va a contar, ¿no? 0. Perdón. 0.
sería el 1, el 2, ya sé. A ver, 0, 1. Y tendríamos entonces hasta 7, ¿no? Esta sucesión de... esto es lo que se conoce como... Ahora, cuando acá ponemos unos y ceros, eso se conoce como bytes, ¿no? Así, bytes. Entonces, byte viene a ser 8 bits. Y un bit, ¿no? Un bit viene a ser un 1, ¿no? Perdón. Un bit viene a ser un 1 o un 0. Así. Un 1 o un 0. Quiere decir que cuando acá nosotros ponemos unos y ceros, estamos considerando un byte. 8 bits, entonces son un byte, ¿no? Y un bit viene a ser solamente un 1 o un 0. El sistema binario se basa entonces en unos y ceros y las posiciones indican como una potencia, ¿no? Por ejemplo, 2 a la 0, ¿cuánto sería? 1, ¿no? 2 a la 0 sería 1, ¿no? 2 elevado a la potencia 1 sería 2. 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 8, ¿no? 2 elevado al cubo, perdón, 2 elevado al cuadrado es 4, ¿no? Acá sería 2. Así. ¿No? 2 elevado al cubo es 8. Ahí. 2 elevado a la potencia 4 sería 16, ¿no? 16. Básicamente está yendo de 2 en 2, ¿no? O sea, múltiplos de 2. Así. Perdón. 16, acá sería a la potencia, acá sería 32. 32, acá va a ser 64. Y acá va a ser 128. 128. Así. Entonces, cuando decimos nosotros que el arroba es el código 64, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Nos indicando que el 64 se lograría marcando acá 0, acá marcaríamos el 1, y en lo demás marcaríamos 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, ese sería el byte que representa al arroba, ¿no? Digamos, este byte de aquí sería igual a arroba. Así. Ese sería arroba. O sea, un byte que empieza con 0, 1 y lo demás 0. ¿Por qué? Porque esta casilla tiene peso 64 y lo demás serían ceros, ¿no? Por ejemplo, en la tabla dice, por ejemplo, que, por decir así en formal, la letra W es 87, ¿no? La letra W es 87. Entonces, ¿cómo podríamos representarla? ¿Qué vendría a ser 87? 87 sería un 64, ¿no? ¿Más cuánto? Para que sume 87. Más 16. ¿Cuánto tendríamos ahí? 84 más 16 tendríamos 80, ¿no? Para 7 me faltaría un 2, que sería este, y un 1, este de acá. Así. Y lo demás serían ceros, ¿no? Este sería 0, este sería 0, este 0, este sería 0. Entonces, este byte de acá representa
a la letra que hemos visto acá, con código 87, que sería la W. O sea, la W dentro del computador sería ese byte. Así. ¿No? ¿Cuál es el último? ¿Hasta cuántas, entonces, cuántos valores podemos representar acá? Habría que sumar todo esto de aquí, ¿no? O sea, todos estos números de acá arriba lo podríamos sumar, ¿no? Enter. 255. Quiere decir que en un byte podemos representar 255 caracteres, más el 0 serían 256 caracteres. Entonces, estas distintas combinaciones que podemos hacer de unos y ceros nos permite hacer 256 combinaciones, incluyendo la del 0, en que todo estaría apagado, digamos, ¿no? Y si observamos esta tabla, tenemos acá, ¿no? El último carácter es 255. O sea que todos estos caracteres de acá se pueden codificar en, sí, Ahí en el anterior sobre el 87 le faltó marcar en la casilla número 2 el 1 en vez del 0. el 1 en lugar del 0 acá. En la casilla número 2. Aquí la 2, ¿cómo le explico? En la que peso, dice, a ver, la suma tiene que darme, como le decía, 87, ¿no? Profesor, la suma no da 87, da 83. A ver, entonces falta En la casilla H5, en vez de 0 iría 1, como dice Kenjo. H5 acá. Un 1 más. Sí, iría 1. Sí, Ah, ya, 1 ya. más. Ah, ya, gracias. Gracias por estar atentos. Muy bien. Kenjo también es 1. Muy bien. Bueno, entonces ese es un byte. Un byte entonces son 8 bits que combinados nos dan la posibilidad de registrar hasta 256 caracteres. ¿Ya? Uno más, porque acá no está considerando el 0, cuando todos son ceros. Entonces serían desde 0 hasta 255 combinaciones. Por lo tanto, serían 256 caracteres. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cada letra, ¿no?, que nosotros registramos en algún documento, etcétera, representa dentro de la memoria del computador un byte, 8 bits. Entonces, imagine cuando, digamos, se escribe pues una tesis, ¿cuántos bytes tendrá? Pues, ¿no? Un byte son la cantidad de caracteres. Y son todos espacios, dígitos, etcétera. ¿Ya? Mientras que un bit solamente es un 1 o un 0, encendido o apagado, ¿no? Entonces está definido de esa forma, ¿no? El byte. Un byte, entonces... Disculpe, las imágenes, ¿cómo serían entonces? ¿Perdón? Una imagen, ¿cómo sería en bytes, algo así? Ah, claro, para la imagen también se utiliza la misma medida, bytes y bits. Solamente que ya, digamos, aparece el concepto de lo que son las imágenes, digamos, se codifican como píxeles. Han escuchado ese concepto, píxeles. O sea, los píxeles son los puntitos, podríamos decir las coordenadas que tiene cada punto dentro de una imagen, ¿no? Los píxeles, así se denomina, ¿no? Entonces, cada uno de esos píxeles son coordenadas, son números, ¿no? Que también se codifican, claro que, digamos, necesitará, vamos a ver acá el concepto, ¿ya? A ver, píxeles. Acá vamos a poner así, píxel. Píxel. De píxel ahí también. Elemento de imagen, ¿no? Dice, es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, ¿no? Definición de un píxel, dicen. Inglés píxel, surgió como acrónimo, bueno, esa es la definición. Pero el píxel es ¿cómo dice, no? Es
la menor unidad homogénea de color que forma parte de una imagen digital. O sea, cómo se está registrando la imagen, ¿no? Acá vamos a ver, dice, ¿qué es un píxel? Es absolutamente seguro, término píxel, ¿no? De pincel. Y de eso depende también la calidad de la imagen, ¿no? Entonces, si ampliamos en Paint, por ejemplo, acá, tengo una imagen, ¿no? Si lo ampliamos, ¿no? Vamos viendo que va aumentando, ¿no? Va aumentando. Pero ahí vemos que esta imagen está compuesta internamente de pequeños rectángulos, ¿no? Pequeños rectángulos. Cada uno de esos rectángulos es lo que se denomina un píxel. Y ese píxel se puede identificar mediante la coordenada a la cual pertenece, ¿no? Por ejemplo, este estaría en la columna 80, más o menos en la fila 140, ahí. Entonces diríamos, ¿no? Es un píxel 80, 140, y además también registraría su color, ¿no? O sea, nosotros podríamos decir así, ¿no? Bueno, fíjense ahí ya, como le he ampliado la imagen, esto está saliendo así. Entonces, este píxel está en la coordenada 80, en la fila 130, y su color es, digamos, vamos a ponerle 12, 3, 4, 3, 1, dice. O sea, al final, toda la imagen estaría codificada, ¿ya? O sea, toda la imagen estaría codificada. Quiere decir que para cada punto dentro de la imagen se estaría registrando un píxel. Esa es la idea, ¿no? Coordenada, dónde está ubicado el punto y qué color trae. Estos colores llegan a varios miles. Pero tiene que tener en cuenta que cada píxel tiene su propio color. Por eso que registrar una imagen es consume bastante espacio, podríamos decir, ¿no? O sea, las imágenes, decimos, pesan más que los textos, porque tienen que registrar mayor cantidad de bytes. Imagínate todo ese dato solamente para poder registrar un punto de la imagen, ¿no? Entonces imagínate una imagen de un paisaje que tiene diferentes colores, etcétera, etcétera. ¿Cuántos píxeles tiene, no? Y todo eso lo hace el computador para registrarlo. Tiene que codificar cada uno de los puntos de la imagen para poder guardar la imagen, ¿no? Es el concepto en el caso de cómo se guardan las imágenes, ¿no? Bueno, entonces continuamos por aquí. Bueno, estamos viendo ya el concepto de bytes, ¿no? Habíamos ingresado a esta página, esta de aquí, ¿no? Bueno, esta de aquí, la de acá creo, sí, esta de acá. Ya, entonces, para representar utilizamos ceros y unos. Entonces, el bit es la unidad de medida de información mínima, ¿no? Es la mínima, puede ser un 1 en 0, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos los números binarios, ¿no? Bueno, son ejemplos. Por ejemplo, hasta los números binarios del 0 hasta el 14, ¿no? Acá son los números binarios de cada uno, el 0, así aleatoria, pues, ¿no? El 1, el 2 representa aquí como un 10, el 3 es un 11, el 4 es un 100, pero en sistema binario. Ya vemos ahí en el Excel que hemos visto cómo podemos convertir binarios a decimales y decimales a binarios, ¿no? Entonces, para medir cantidad de información que se puede almacenar o que está almacenado en algún dispositivo, se utilizan múltiplos del byte, ¿no? Entonces acá tenemos diferentes múltiplos del byte. Digamos, partimos del que se conoce como nible o cuarteto, ¿no? Son 4 bits, ¿no? Ujú.
Después sigue el byte, que viene a ser 8 bits. El kilobyte, que es 1024 por 8 bits, ¿no? Es una potencia de 10. El megabyte, que viene a ser 1024 kilobytes, o sea, de la medida anterior, es de la cantidad de bits que tiene. El gigabyte, que viene a ser 1024 megabytes. El terabyte, el pentabyte, el exabyte, hasta el yottabyte, ¿no? Yottabytes. O sea que tiene toda esa capacidad, ¿no? O sea, por el momento tenemos hasta yottabytes. De repente por ahí sale un dispositivo que pueda almacenar mucho más, ¿no? Pero ya se está llegando a un límite. Ya se está llegando. Por todo esto depende de qué tan pequeños se pueden ir haciendo los circuitos electrónicos, ¿no? Pero ya todo tiene su límite. En la física no podemos seguir, digamos, achicando, ¿no? Indefinidamente. Todos sabemos que en la física el último que llegamos son digamos, a los átomos, ¿no? Los átomos, después ya vienen los neutrones, los protones, pero de ahí ya no hay más, pues, ¿no? Entonces, ya va a llegar un momento en que ya no va a haber más posibilidad de seguir aumentando la capacidad de los dispositivos. Por ahí ustedes pueden leer algo que va a venir más adelante que se llama la computación cuántica, ¿no? Computación cuántica, que por ahora, digamos, es algo que todavía está en evolución. Ya entonces tienen todas estas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestras computadoras actualmente hablamos de gigabytes, pues, ¿no? ¿Quiénes utilizan los terabytes? Por ejemplo, las macrocomputadoras, ¿no? Sí, lo que utilizan digamos, los bancos, ¿no? Para centralizar todas sus operaciones. ¿Quiénes utilizaron petabytes? Las supercomputadoras, los exabytes, etcétera, ¿no? O sea, son computadores mucho más grandes, ¿no? Que tienen que controlar mucha información, pues, ¿no? Bueno, dice los datos constan de nombre, tamaño, ¿no? Que permiten identificar lo de los elementos, tamaño y tipo. Luego decimos una fecha, ¿no? Fecha. Depende cómo lo hemos codificado, el tamaño, ¿no? Como dice hace un instante aquí, ¿no? Es una fecha. ¿Cuál es su tamaño? En este caso serían 8 caracteres, ¿no? Contando los slash. ¿Qué tipo es? Bueno, en este caso es un texto, porque lo estamos escribiendo, ¿no? ¿De dónde obtenemos los datos? Dice, los datos pueden ser de fuentes internas y de fuentes externas. Internos son cuando son provistos por la organización. Externos cuando vienen fuera de la organización, ¿no? Por ejemplo, en el caso académico, ¿no? Las notas de ustedes en sus cursos se producen dentro de la universidad, son datos internos. Externos, ¿qué vendrían a ser? Los que se producen fuera, ¿no? ¿Sí? Población escolar, en Tarma, por ejemplo, ¿no? Entonces son datos externos, ¿no? ¿De dónde provienen los datos? Entonces, internos, externos. Bueno, digamos jerarquía de datos, ¿no? O sea, dependiendo de, digamos, el medio de almacenamiento o sea, de la extensión que utilizan, ¿no? Dice un bit es un 0 en 1, un carácter son un byte, o sea, 8 bits. Un campo viene a ser un conjunto de caracteres, ¿no? García, por ejemplo, un nombre de un campo. Un registro viene a ser un conjunto de datos, ¿no? Por ejemplo, José García tiene 17 años y vive en el departamento de San Martín, que se llama un registro, ¿no? Un conjunto de campos. Y un archivo viene a ser cuando muchos registros se ponen en un mismo
medio, ¿no? Por ejemplo, en una tabla lo ponemos las listas. Por ejemplo, la lista de los estudiantes. Eso sería un archivo, ¿no? Las tablas ya vienen a ser conjuntos de registros también, ¿no? Y las bases de datos vienen a ser un conjunto de tablas. Por ejemplo, archivo de ventas, archivo personal, archivo de clientes serían 3 tablas que podrían estar registradas en un sistema de ventas, ¿no? Y eso ya estaría dentro de una base de datos. O sea, dependiendo del medio que ocupan o la cantidad de datos que guardan, establecemos la jerarquía de los datos también, ¿no? Bueno, la representación interna de los datos, dice, ¿no? Acá habla pues de lo que vimos hace un instante, ¿no? Del código ASCII. Dice American Standard Code Información Interchain, ¿no? Código estándar de Estados Unidos para intercambio de información. Hay otro que se llama el ABCD también, ¿no? Que es similar al anterior. Y así. Entonces, acá en esta página complementamos lo que viene a ser los datos, ¿no? Los datos. Entonces, esa es la definición que tenemos. Olviden acá, hacen clic en la figura y eso les va a llevar al enlace de la página que acabamos de ver. Ustedes lo pueden revisar con más detalle. Bueno. Entonces, dice, ¿qué es la información? Dice, la información es un conjunto de datos con significado que estructura el pensamiento de los seres vivos, especialmente del ser humano. Esa es la información, ¿no? Dice, es un conjunto de datos, ¿no? Conjunto de datos con significado que estructura el pensamiento de los seres vivos, especialmente el ser humano. O en otras palabras, ¿no? Es un conjunto de datos con significado que nos permiten comprender algo de nuestra realidad. Es información, ¿no? Por ejemplo, si yo le dijera, ¿no? Hoy día, 8 de mayo del año 2020, empezó la clase de Teoría General de Sistemas a las 7:30. Dentro de eso que acabo de mencionar, hay un conjunto de datos, ¿no? La fecha que empezó la clase, la hora en que empezó la clase, de qué curso empezó la clase, ¿no? Podríamos analizar eso y descubrir cuáles son los datos. Todos ellos están reunidos dentro de un contexto y tienen un significado, ¿no? O sea, podemos comprender en base a ese conjunto de datos un momento de la realidad en este caso, ¿no? En la información, ¿sí? También se dice que la información es un conjunto de datos procesados. Cuando dicen las distintas ciencias y disciplinas de estudio académico se le llama información al conjunto de elementos de contenido que dan significado a las cosas, objetos y entidades del mundo a través de códigos y modelos, ¿no? Entonces, la información, conjunto de elementos de contenido que dan significado a las cosas. Dice, para la informática, la información es el conjunto de datos organizados y procesados que constituyen mensajes, instrucciones, operaciones, funciones y cualquier tipo de actividad que tenga lugar en relación con un ordenador, una computadora, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para la informática, la información es el conjunto de datos organizados y procesados que constituyen mensajes, instrucciones, operaciones, funciones y cualquier tipo de actividad que tenga lugar en relación con un computador.
¿no? Entonces, eso sería la información, ¿no? Bueno, la información tiene ciertos atributos o características que podríamos decir, ¿no? Porque la información, ¿para qué sirve? Entonces, ¿qué me puede decir? ¿Para qué sirve la información? Para tenerle conocimiento de algún dato, hecho o algo. Claro, esa es la información. Nos sirve para o sea, nos permite comprender alguna realidad, ¿no? Pero ¿para qué sirve? O sea, bueno, la pregunta es ¿para qué sirve? Por ejemplo, cuando nosotros, vamos a un caso muy sencillo. Cuando nosotros vamos a ver, Luis Hunt, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a comprarnos un par de zapatos, ¿ya? Un par de zapatos. ¿Qué hacemos? Bien, un ejemplo sencillo, vamos a comprar un par de zapatos, seguramente que no vamos directamente a la tienda y compramos, ¿no? ¿Sí? Claro, primero vamos a una tienda y buscamos algún modelo que nos gusta. Otros preguntarán por la marca, ¿no? Otros verán el color, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es probable que no compremos el zapato en la primera zapatería, ¿no? Sino que vamos a la primera y vemos un modelo, no nos gusta, vamos a otra, encontramos el modelo que queremos, preguntamos el precio, consultamos el bolsillo, no nos alcanza, vamos a otra zapatería, encontramos el mismo modelo, de repente más cómodo, etcétera, etcétera, ¿no? La marca, etcétera, todo lo que uno puede imaginar en el caso de comprarse su par de zapatos. En ese caso, ¿qué estamos haciendo? Al, digamos, ir de zapatería en zapatería. Estamos buscando información o estamos obteniendo información, ¿no? Entonces, después de eso, ¿qué hacemos? Tomamos una decisión. Entonces, decimos, ya, me conviene comprarme el par de zapatos en tal zapatería. Puede ser la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Entonces, ahí voy a ir a comprar mis zapatos. Ahí ya toman su decisión, ¿no? Entonces, para eso sirve la información, apoyar en la toma de decisiones. Ese es el papel clave de la información dentro de una empresa, dentro de un negocio, ¿no? Apoyar a la toma de decisiones. Entonces, para que la información sirva para ese propósito de tomar una buena decisión, tiene que tener ciertas características o atributos de calidad. La primera es la completa, que debe ser información completa. Dice es el nivel de certeza, exactitud y confiabilidad que la información debe presentar de acuerdo al nivel del usuario que la recibe para tomar decisiones, ¿no? Nivel de certeza, exactitud y confiabilidad, ¿no? O sea, certeza, ¿qué quiere decir? Que la información va a describir algo que no es ambiguo, ¿no? Exactitud, es decir que el dato que representa, digamos, es exacto, ¿no? Algo es exacto cuando nosotros podemos comprobarlo por diferentes medios. Y confiabilidad quiere decir que esa información viene de un medio, ¿no? De alguna fuente que no se equivoca casi nunca o nunca se equivoca, ¿no?
¿Sí? Entonces, esa es el primer característica de la información, ¿no? Debe ser información completa. El nivel de certeza, exactitud y confiabilidad de la información. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que por alguna razón hoy día no se estuviese realizando esta clase. ¿Qué harían ustedes? No supongo que hoy ustedes a las 7:30 se conectan y el profesor no aparece. ¿Qué harían ustedes? ¿Apagarían sus computadoras? Algo tendrían que hacer, ¿no? El delegado o la delegada, ¿qué haría? Algo tendría que hacer. Llamar al profesor de repente, ¿no? Si tuviese su teléfono. Llamar al coordinador si tiene su teléfono, ¿no? Supongamos que llaman al coordinador de la carrera, ¿no? O al director, ¿no? Al señor Jorge Ramos. Dice, no, el profesor Sánchez hoy día no ha ingresado a hacer la clase. Entonces el señor Jorge Ramos, que es el director de la carrera, dirá nivel de certeza, ¿no? Nivel de certeza. Entonces revisará su horario, ¿no? Así el profesor tenía que estar a 7:30 de la mañana. Exactitud. ¿A qué horas no ha llegado la delegada? Le dirá. El profesor no ha llegado a las 7:30. Confiabilidad. El señor Ramos dirá, ¿quién me lo está diciendo? La delegada. Es confiable la información, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es nivel de certeza, exactitud y confiabilidad. Él tiene su horario, ¿no? Él puede verificar su horario de clase, etc. Bueno, otra característica de la información es la precisión, ¿no? Debe ser información precisa. Que la información debe ser precisa y exacta parece obvio, pero en la práctica los datos utilizados para diferentes propósitos requieren diferentes niveles de precisión, ¿no? En los sistemas de inteligencia empresarial se producen constantemente problemas relacionados con la inexactitud. Por ejemplo, yo le diría, ¿cuántas respuestas tiene la pregunta 2 más 2? A ver, una respuesta. ¿Quién me dice? ¿Cuántas respuestas tiene la pregunta 2 más 2? La primera sería matemática de 4. La primera. ¿Otra respuesta? ¿O es la única respuesta que se puede dar? Matemáticamente es 4, pero habían comentarios filosóficos o algo así medio raro que estaban otro. Claro, por ahí me dicen, claro. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a la mitad de 8. ¿Sí o no? 2 más 2 es la mitad de 8. 2 más 2 es la raíz cuadrada de 16. ¿Sí? 2 más 2 es 2 al cuadrado. ¿Eh? Entonces, una misma pregunta puede tener varias respuestas. Pero ¿cuál es la precisa? 4, ¿no es cierto? Esa es la respuesta precisa. Las demás también son respuestas, pero no son precisas. Porque, digamos, tiene un nivel de ambigüedad, ¿no? Son todas las que he mencionado son las respuestas. Y podría haber otras muchas más todavía. Pero la respuesta precisa es 4. Entonces, es otra característica de la información, ¿no? Información precisa. O sea, una información que no admite ambigüedades, ¿no? El caso anterior que les comentaba, ¿no? El profesor no hizo la clase hoy día. La delegada le llama
al señor Ramos, a Jorge Ramos, le dice, mis compañeros me han dicho que hoy día el profesor no ha hecho clase. No sería preciso, ¿no? Dice, mis compañeros me han dicho que hoy día el profesor no ha hecho clase. Eso no sería información precisa, ¿no? Entonces hay que ver esos términos para dar información, ¿ya? Compatible es otra característica de la información, ¿no? Dice, la calidad de la información se encuentra no solo en la información en sí misma, sino también en la forma en que se puede combinar con otra información, ¿no? Dice, esto ocurre a menudo cuando la información implica varios sistemas que trabajan juntos en una integración de datos. O sea que la información, como dice ahí, debe ser posible combinarse con otra información, ¿no? Por ejemplo, el profesor Jorge Sánchez no hizo la clase el día 8 de mayo de junio. Y por ahí digo. Y además también el profesor tal ingresó tarde a la videoconferencia. O sea, la información es compatible con otra información, ¿no? O sea, se pueden autocomplementar con otros niveles de información, también podemos decir. Después dice, la información tiene que ser orientada al usuario. Dice, la información debe ser comunicada en un estilo, formato, detalle y complejidad que sea compatible con las necesidades de los usuarios de esa información. Por ejemplo, los altos directivos pueden necesitar un breve informe que les permita comprender la rentabilidad del negocio a simple vista, ¿no? Basta con ver el estado digamos, del flujo de caja para ver si el negocio va bien o va mal, ¿no? Pocos detalles. Una sola ojeada a ese dato nos da una visión de cómo va el negocio. O sea, pocos detalles. Mientras que al gerente de ventas sí le interesaría saber, por ejemplo, qué productos se vende más, qué productos, digamos, están en el almacén y no se venden, etcétera, ¿no? Información más detallada. Entonces la información debe ser orientada a quien la va a recibir, a quien la va a utilizar, ¿no? Y también debe ser relevante, ¿no? Dice, aparte de que ser dirigida a las personas adecuadas, sino quien recibe la información, o sea, la información tiene que ser importante, ¿no? Para quien la recibe, sea relevante. Si no es relevante a las necesidades, entonces la persona que lo recibe no lo va a utilizar, no le servirá para lo que tiene que hacer, que es tomar una decisión, como hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, al señor Jorge Ramos, digamos, que le digan, por ejemplo, que el alumno José Rojas faltó a la clase de teoría de sistemas. Dios, él, digamos, no toma decisiones en cuanto a eso, ¿no? Digamos, esa información le podría servir al coordinador, a la secretaria, ¿no? Al profesor. Pero esa información no es relevante para el director del programa, ¿no? Él toma decisiones, pero en otro nivel, ¿no? Entonces la información debe ser relevante, importante para la persona que la va a utilizar. Si no, simplemente lo va a desechar, ¿no? El otro es información debe ser accesible, ¿no? Dice, la información accesible es la información que se puede obtener cuando es necesaria, ¿no? La accesibilidad depende de quién la tiene que recibir y también de las circunstancias específicas en un momento dado, ¿no? Para una buena calidad de la información, la puntualidad y la accesibilidad deben complementarse entre sí. Por ejemplo, aplicaciones como movimientos bancarios, tarjeta de créditos y las de inversiones de bolsa son ejemplos de importancia de estas características, ¿no? O sea, la información tiene que estar accesible.
Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado sobre Infocor. Infocor. ¿Han escuchado? Seguramente que sí, ¿no? Es el, digamos, el registro de deudores, ¿no? O bueno, no solamente los deudores, ¿no? El registro de todas las personas en cuanto a nuestro comportamiento en el sistema financiero, ¿no? Ahí está registrado que tal persona le está debiendo a qué bancos, a qué tienda, o si la persona no le debe a nadie también, ¿no? Entonces, cuando una persona va a solicitar un crédito, lo primero que hacen es ver el estado financiero en esa plataforma, ¿no? De Infocor. Y ahí se dan cuenta, pues, ¿no? Si la persona es un riesgo o no es un riesgo para prestarle dinero. Entonces, esa información es accesible, ¿no? Bajo algunas condiciones, pues, ¿no? Digamos, también hay que ver en este caso la discreción, ¿no? Porque esos datos no pueden estar, digamos, para cualquiera disponibles, ¿no? Habrán ciertos parámetros de acceso, ¿no? O sea, un nivel de confiabilidad que las personas tienen que tener en cuanto a su información personal, ¿no? O sea, cualquier persona, imagínate digamos, un delincuente, ¿no? Que accede a esa base de datos libremente, podría seleccionar a qué persona va a afectar, ¿no? Y esta persona tiene dinero, esta otra no tiene. Entonces, aparte de la que información tiene que ser accesible, tiene que también tener medios para poder proteger esa información, ¿no? Bueno, la información también es oportuna, dice, ¿no? Dice, la información oportuna o puntual es la que todavía es útil al momento que llega la persona que la va a utilizar, ¿no? Dice, es actual. La información tiene un tiempo de vida que depende de la rapidez con que nueva información puede ser procesada o comunicada, sustituyendo la anterior, ¿no? La puntualidad de la información va de la mano de la exactitud de la información. Es como, volviendo al caso de la compra del par de zapatos. Hoy día salimos a hacer nuestras averiguaciones y regresamos a la casa y le decimos, papá, necesito, no sé, pues 80 soles para comprarme un par de zapatos o 100 soles, bueno, dependiendo, ¿no? Entonces el papá le dirá, ya, a fin de mes que me pagan te voy a dar. Hoy día es 8, al papá le van a pagar el 30. El 30 nos da el dinero para ir a comprar el par de zapatos. ¿Qué podría suceder? Muchas cosas, ¿no? De repente vamos a la zapatería y ya se acabó el modelo que nos gustaba. O subió de precio. O para nuestra suerte bajó de precio. Tantas cosas que pueden pasar, ¿no? En 22 días hasta que le pagaron al papá. Entonces la información ya dejó de ser oportuna, ¿no? O sea, oportuna es cuando llega en el momento que se necesita. Si no, ya pierde su calidad, ¿no? La información, ¿sí? O en el caso de la ausencia del docente, ¿no? ¿Qué pasaría si hoy día yo no hago clases y el director se entera todavía el día viernes de la próxima semana? Ya no tiene mucho que hacer, ya no tiene mucho que resolver. La información ya no ha sido oportuna, ¿no? Pero si se da en el momento preciso, de repente el director que tiene el teléfono de todos los profesores me llamará, pues no, mira profesor, ¿qué pasa? Que los alumnos lo están esperando. Ya todos están ahí en su casa con la computadora prendida y usted no ingresa. Y yo le tendré que explicar, ¿no? He tenido un problema con la internet, se me malogró la computadora, se me derramó la taza de café encima del teclado, etcétera, etcétera. Pero eso es posible porque la información es oportuna, ¿sí? Ya llega a la persona cuando la necesitan.
Otro detalle de la información es que debe ser fácil de utilizar, ¿no? Dice, la información debe ser comprensible para los usuarios. El formato y la estructura deben ser usados teniendo en cuenta quién es el receptor. O sea que la información debe estar en términos comprensibles por los usuarios, ¿no? ¿Eh? O sea, en el mismo lenguaje que utiliza el usuario. ¿Sí? De repente ustedes, hasta es el problema que tenemos, ¿no? Del coronavirus. De repente muchos de ustedes no sabían lo que era una pandemia. ¿Sí? ¿Qué pensaron cuando escucharon la palabra pandemia? ¿Mm? ¿De inmediato lo comprendieron? Pandemia. A ver, una respuesta. ¿Qué pasó cuando escucharon por primera vez la palabra pandemia? Una respuesta por lo menos. ¿Mm? A ver. ¿Quién lo dice, por ejemplo? Joseph Ramos. Joseph, ¿está presente? Joseph, dice Joseph Ramos, John. Sí. No, le estaba preguntando a Joseph. Cuando escuchaste por primera vez la palabra pandemia, ¿lo comprendiste? ¿Sí o no? Pandemia. No, claro. Claro, porque de repente es un término que nunca habíamos conocido, ¿no? No conocíamos. Pandemia, ¿qué será eso? Pandemia, empieza con la palabra pan. Algo tendrá que ver con los panes, ¿no? Claro, no es común. Claro, no es común hasta el momento que apareció, ¿no? Entonces nosotros muchas veces hemos tenido que recurrir al diccionario, ¿no? A Google, ¿no? Pandemia, ¿qué cosa es? Ah, pandemia es esta cosita, es esto, ¿no? Cuando una enfermedad, digamos, no está localizada, sino que ya está en muchos países. Pandemia, ¿no? Entonces ahí comprendimos. Pero mientras tanto, esa información no la entendíamos y si no la entendemos no la podemos utilizar, ¿no? Entonces la información tiene que ser fácil de usar. Dice, la información debe ser comprensible para los usuarios. El formato y la estructura deben ser usados teniendo en cuenta quién es el receptor, ¿no? Fácil de utilizar entonces la información. Bueno, y ya nos acercamos al final para definir qué es un sistema de información, ¿no? Ya habíamos hablado ya de tantos sistemas, ¿no? Nosotros mismos somos sistemas, ¿no? Estamos compuestos de sistemas, sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema digestivo, etcétera, ¿no? En la ciudad hay sistemas comerciales, ¿no? Hay sistemas de transporte, hay sistemas educativos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora nos toca ver qué cosa es un sistema de información. Pues en un sistema de información es un conjunto de componentes que interaccionan. Hasta ahí es la definición de sistemas, entre sí para alcanzar un fin determinado, ¿no? Es la misma definición de todo sistema. En este caso dice, ¿no? El cual es satisfacer las necesidades de información de dicha organización. Ahí podríamos decir que esa es la diferencia con otros sistemas, ¿no? Satisfacer las necesidades de información de dicha organización. O sea, en otras palabras, producir información, ¿sí? O sea, un sistema de información debe producir información con las características que hemos visto antes.
exactitud, facilidad de uso, oportunidad, etcétera, etcétera. O sea, es un sistema de información que produce información con las características señaladas anteriormente y que debe servir para tomar decisiones, ¿no? Entonces, los sistemas usualmente están compuestos de personas, datos, actividades, recursos materiales en general, los cuales procesan la información y la distribuyen de manera adecuada, buscando satisfacer las necesidades de la organización o de las personas que dirigen la organización, ¿no? Y tenemos los componentes de un sistema de información: datos, procedimientos, recursos humanos, software, hardware. Entonces, el objetivo primordial de un sistema de información es apoyar la toma de decisiones y controlar todo lo que en ella ocurre. Apoyar a la toma de decisiones. Es importante señalar que existen dos tipos de sistemas de información: los formales y los informales. Hay que decir que los sistemas de información existen desde que existe una organización, ¿no? No vayan a pensar que los sistemas de información solamente existen desde que aparecieron las computadoras, ¿no? Un pequeño negocio, ¿no?, tiene su sistema de información, solamente que de repente no utiliza computadoras, pues, ¿no? Entonces, dice, los primeros, o sea, los sistemas formales, utilizan medios para llevar a cabo estructuras sólidas como ordenadores, computadoras, ¿no? Los segundos son más artesanales y usan medios más antiguos como papel, lápiz o boca a boca, dicen. Claro, si nos vamos al año 1800, ni se soñaba en las computadoras que tenemos ahora. Pero también habían sistemas de información, ¿no?, que permitían a esas personas controlar sus ventas, su producción, pero lo hacían a nivel de sus libros, ¿no?, sus cuadernos, sus lápices, etc. Ahora, en la actualidad utilizamos las computadoras. Entonces, los sistemas que anteriormente eran formales, ahora se les denomina informales, pero son solamente definiciones, ¿no? Pues ahí tenemos una imagen sobre los niveles de la organización, ¿no? Tenemos 4 niveles: nivel estratégico, administrativo, de conocimiento, nivel operativo, ¿no? En el nivel estratégico tenemos los directores, ¿no? En el nivel administrativo tenemos los gerentes. Nivel de conocimiento, trabajadores con conocimiento de datos. Nivel operativo, gerentes operativos. De acuerdo a sus funciones, entonces, y de acuerdo al tamaño de una organización, se pueden encontrar niveles. Ya, por ejemplo, en la universidad, en la filial de Tarma, tenemos un director, ¿no? Bueno, acá dice gerentes a nivel medio. Tendremos ahí a los jefes de cada carrera, ¿no? Habrá un jefe de informática, habrá un jefe de digamos, de derecho, o un jefe de cada una de las carreras, pues, ¿no? Después tenemos el nivel de conocimiento de trabajadores del conocimiento de datos, o sea, los que procesan la información, podríamos decir, ¿no? Y los gerentes operativos, ¿no? Los coordinadores, por ejemplo, ¿no? Y las áreas funcionales, bueno, en el caso normal de una organización tenemos ventas, manufactura, finanzas, contabilidad, recursos humanos. En la universidad no tendríamos ventas, pero sí tendríamos marketing, ¿no? No tendríamos manufactura, pero tendríamos el área académica. Sí tenemos el área de finanzas, también el área de contabilidad, recursos humanos, ¿no? Entonces, cada uno de esos niveles requiere de información para tomar decisiones de acuerdo al nivel en que están ubicados, ¿no? Entonces, un sistema de información es el sistema
que provee la información necesaria a cada una de las personas, digamos, que dirigen una organización dentro del nivel que le corresponde. O sea, les va a facilitar tomar sus decisiones, ¿no? Bueno, has terminado este punto, ¿no? Bueno, ¿no tendrán alguna pregunta para entregarles ya el examen? Tenemos 9:30 y la última hora termina a las 11, ¿no? ¿A qué hora tenemos clase? Hasta las... 5 preguntas. Bueno, ¿hacemos una pausa o ya quieren dar el examen? Vamos a hacer una pausa, ya son 9:21. 5 minutos de todas maneras ya lo voy a subir el examen, ¿ya? O sea, de aquí hasta que terminen, ¿ya? A ver, voy a subir el examen. A ver, mi número para el delegado es 970-713-808, ¿ya? Pues ahí es un grupo de WhatsApp, ahí me van a encontrar. Ya, entonces voy a detener la grabación para que no se haga más extenso. Y voy a proceder a